Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, cuyo tema es trauma en pediatría. Vamos a definir lo que es el trauma como a todas aquellas lesiones no intencionadas que ponen en peligro la vida del paciente de una forma global. Y de manera específica podemos decir que son aquellos que alteran la homeostasis de los órganos y sistemas del paciente pediátrico secundarios a causas externas que alteran la integridad de dicha homeostasis. Se define, en cambio, al politraumatismo como el daño corporal resultante de un accidente que afecta a varios órganos o sistemas, o el que, aunque solo afecte un órgano, pone en peligro la vida o la supervivencia del niño. Este tema es importante debido a que los accidentes representan una importante causa de morbilidad y mortalidad a cualquier edad y la población pediátrica no es la excepción. Así, las lesiones en los niños siguen siendo un problema de salud pública en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que mueren en todo el mundo alrededor de 100 niños cada hora a causa de lesiones de las cuales el 90% no son intencionales. El término causas externas se refiere a acontecimientos o circunstancias ambientales que causan morbilidad y mortalidad. Entre ellas incluye a situaciones intencionales como la violencia, autoagresión y efectos no directamente intencionales conocidos como accidentes. Tenemos que existen factores que favorecen que el paciente pediátrico sea víctima de lesiones accidentales, por ejemplo, dada su falta de experiencia, la imprudencia propia de su edad y en el caso del paciente lactante y preescolar, su capacidad exploradora hace que sea un riesgo inminente, ¿sí?, de un niño en una acera o en la calle. El espíritu temerario del adolescente y la necesidad psicológica de aceptación social frecuentemente lo impulsan a tomar actitudes de riesgo a estos adolescentes. Existen otros elementos que predisponen al paciente pediátrico al momento de sufrir lesiones por accidentes en los diferentes escenarios. Factores que los hacen diferentes a los adultos y que son determinantes para el pronóstico de los mismos. Por ejemplo, el diámetro y el peso de la cabeza. Recuerden que es más grande que el cuerpo. En niños pequeños, la estatura, la gran cantidad de agua corporal total que hace más elásticos los ligamentos importantes en la columna, la laxitud de los huesos largos, menor rigidez en la pared abdominal y la flexibilidad de las estructuras de protección en la cabeza de los pacientes y también su capacidad disminuida para reaccionar de forma inmediata ante situaciones de desastre, para huir del sitio del siniestro y asimismo menor capacidad de interpretación a las órdenes de quienes los pretenden auxiliar. En cuanto a la etiología, tenemos que los mecanismos de lesión más frecuentes son el atropellamiento y accidentes automovilísticos, caídas, juegos recreativos o deportes extremos, contusiones y quemaduras, y entre otros menos frecuentes. Y en el hogar es el sitio más común donde se producen los anteriores. Los tipos de lesiones comunes son el trauma craneoencefálico leve, con un 78%, moderado el 14% y severo el 8%. Dentro de los traumas craneoencefálicos, el traumatismo externo, las quemaduras, politrauma mayor, trauma abdominal, trauma torácico, y dentro de las lesiones en cráneo, las más frecuentes son las fracturas hundidas de cráneo, hematoma subdural, hematoma epidural. En la columna tenemos esguince cervical. En la cabeza también tenemos la hemorragia subaracnoidea, fractura de órbita, heridas por arma de fuego, fracturas de la base del cráneo, trauma raquimedular, cuerpo extraño penetrante, entre otras.
Entonces, de esta manera vamos a dar paso a Abigail para que continúe, por favor. Así que el trauma, en primer lugar, es una causa de mortalidad y discapacidad en el mundo. Nos mencionaba que son prevenibles en su mayoría y que un sistema organizado de atención en trauma pediátrico mejora el pronóstico. Así como también tenemos que eh, el manejo precoz y efectivo del trauma ante un niño es vital para mejorar la supervivencia. También tenemos que generalmente desencadena falla respiratoria o un choque, y los principios generales de reanimación post-trauma varían un poco de acuerdo al estado de cada niño que ya nos llegue. También nos mencionaba que ciertas lesiones traumáticas eh, afectan las prioridades de reanimación, ya sea una posible lesión cervical, una hemorragia o un trauma torácico. Tenemos asimismo, como mencionaba el doctor, los accidentes más comunes tenemos de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces tenemos que, de acuerdo a dentro de los 0 a 6 meses, los accidentes más comunes son un automovilístico o quemaduras por líquidos hirvientes, de 7 a 12 meses por accidentes de caídas, intoxicaciones o cuerpos extraños, y con lo que corresponde al año, los accidentes más frecuentes son quemaduras de la cocina, electricidad o automovilísticos. Dentro de los 2 años a los accidentes, caídas o intoxicaciones. De la edad de 3 años, los accidentes más frecuentes son caídas y accidentes automovilísticos. 4 años, caídas, intoxicaciones, quemaduras, generalmente por estufas o fósforos, que a esta edad ya empiezan un poco más a querer investigar más. Dentro de los 5 años, sus accidentes más comunes son por cinturón de seguridad, por un atropellamiento, un accidente acuático o por bicicletas. Entonces, como mencionaba el doctor, en aquellos niños tenemos que tener consideraciones especiales, como por ejemplo, primero, tenemos que el niño, como tiene poca o menor tamaño y poca masa muscular, puede absorber mayor impacto. En los 9 meses, un 25% de la cabeza. A los 3 años, la cabeza ya representa el 18%, a los 6 años el 16%, a los 10 años el 11% y en un adulto 6%. Entonces, como podemos ver, mientras más pequeño, la cabeza va a abarcar más porcentaje de una afección que puede absorber impactos. Y no se puede descartar lesiones de órganos internos en ausencia de signos externos de trauma. Siempre debemos de mantenerlos en observación. Como segundo punto, tenemos que las pérdidas son más significativas, dado el menor volumen sanguíneo que posee el niño. Entonces, tenemos que estos de sangre puede representar una pérdida de un aproximado de un 25% de la volemia, y esto puede contribuir a un choque hipovolémico. Entonces, como tercer punto, tenemos que el niño tiene mayor área de superficie corporal con respecto a su peso y hay mayor pérdida de calor al ambiente. Es muy importante siempre abrigar. Entonces, para calcular, por ejemplo, calcular las dosis de los fármacos, porque no los vamos a pesar en ese momento al niño, tenemos que siempre nosotros tener en cuenta estas fórmulas que son muy importantes, tener el peso, ¿no?, del recién nacido, que sabemos que lo normal es entre 2.500 a 3.500. Entre 3 a 12 meses tenemos una fórmula que es la edad en meses más 9 dividido para 2. Entre 2 a 6 años, la edad en años por 2 más 8.5. Y de 7 a 15 años, la edad en años por 3 más 3. Entonces, en estos niños debemos de evitar colocar líquidos a temperatura ambiente. Como ya les había dicho, al momento de examinar al niño siempre debe estar con una manta. Como cuarto punto, tenemos que el niño tiene un occipucio prominente, por ende, se le debe poner la cabeza en flexión al estar en supino, es decir, lo vamos a colocar en posición de olfateo para que con el fin de despejar la vía aérea extendiendo el cuello del niño, o si no, colocamos una manta o una tela a nivel de sus escápulas.
quinto punto tenemos que los niños tienen diferencias anatómicas con respecto a las vértebras cervicales, es decir, estos pueden llevar a falsos diagnósticos, como por ejemplo, podemos pensar en una luxación o una fractura. Entonces tenemos que desde la base fisodontoides se fusiona entre los 3 a 7 años. Esto explica la pseudoluxación de 1 a 3 milímetros con desplazamiento anterior que se observa en los niños menores de 8 años. Por ende es importante conocer esta edad, que no es una luxación, sino más bien que es fisiológico. Como sexto punto tenemos que la vía aérea tiene diferencias significativas y se debe tener en cuenta al momento de garantizar su permeabilidad. Como séptimo punto, el hilio paralítico postraumático es común en la niñez, porque se puede producir una distensión abdominal, disminuyendo la capacidad pulmonar vital. Entonces, en este caso se debe descomprimir con una zona nasogástrica con el fin de mejorar la ventilación y evitar una broncoaspiración. Como octavo punto, se debe considerar el desarrollo psicosocial para entender el mecanismo de la lesión en este grupo de edad. Los niños generalmente tienen dificultades para expresar el dolor y localizar los síntomas. Por ende, al momento de nosotros realizar el examen físico debemos tener suma paciencia y ganarnos la confianza del niño, o a su vez, al momento de palpar, ver la reacción física, la fase de nuestro niño, de nuestro paciente. En resumen, de las consideraciones que les he hablado es, pues tiene nuestro paciente pequeño, pues tiene menor tamaño, tiene un incremento del área de superficie corporal con peso. El tratamiento siempre debe ser milimétrico de balance de líquido y electrolitos. Debe haber una farmacodinámica de los medicamentos que siempre estén acorde al peso, coexistencia de posibles anomalías congénitas o fisiológicas, anatomía de la vía aérea, hilio paralítico postraumático, mayor predisposición de la hipotermia, por ende debemos abrigarlo al momento de realizar el examen físico, y falta de habilidad para expresar el dolor. Debemos ser muy analistas y pacientes. Índice de trauma pediátrico. Bien, tenemos que la categorización, bueno, el índice, de acuerdo al índice de trauma pediátrico, nos dice que es un sistema de categorización que se basa en el análisis, ¿no?, de los patrones de las lesiones, en donde nos va a predecir gravedad de la lesión y tiene en cuenta 6 componentes. Tenemos así el componente de peso, vía aérea, presión sistólica, la valoración neurológica, si presenta heridas o un trauma esquelético. Bien, si el peso es mayor a 20 kilogramos, vamos a dar 2 puntos. Si tiene una vía aérea normal, 2 puntos. Bueno, dentro de los que corresponde a 2 puntos es una presión sistólica mayor a 90, neurológico cuando nuestro paciente está alerta, si no tiene ninguna herida o un trauma esquelético ninguno, 2 puntos. Entonces, si tiene 12 puntos, entonces lo vamos a catalogar como traumatismo leve y vamos a utilizar las directrices locales y ciertos protocolos. Bien, va a ser dentro del puntaje de más un punto, vamos a sumar cada uno cuando el niño pesa entre 10 y 20 kilogramos, tiene una vía asistida, presión sistólica entre 90 y 50 y la evaluación neurológica va a estar obnubilado y las heridas va a haber una contusión, una abrasión, una laceración, y el trauma esquelético va a ser cerrado, es decir, esto nos da 6, entre 6 a 8 puntos, tenemos que es potencialmente mortal, sugiere la necesidad de un centro de trauma. Y si nuestro paciente, dentro de los valores de -1, es cuando nuestro paciente pese menos de 10 kilogramos, necesita intubación, presión sistólica menos de 50, el estado neurológico esté comatoso, heridas mayores o penetrantes y el trauma esquelético sea una herida abierta o múltiple, ahí que ya nos da -5 o de 0 a 5 ya es peligro de vida, necesidad de un centro de trauma, y si tiene menos de 0, el transporte suele ser mortal al momento de trasladarlo al centro de trauma más específico. Bien, tenemos también las prioridades del tratamiento inicial. Bien, nos dice que la lesión traumática es un proceso dinámico que necesita evaluaciones seriadas. Entonces, en este caso, aquí se deben involucrar los siguientes componentes
tales como realizar una buena evaluación de la condición de nuestro paciente, identificando todos los problemas. También así como intervenir para corregir los problemas encontrados y volver a intervención. Entonces, la evaluación inicial tiene 6 etapas. Primero, evaluación y tratamiento inicial, que es la reanimación. Segundo, tenemos una evaluación secundaria y estabilización del paciente. 3, como tercero, triaje. 4, traslado del paciente a un centro especializado. 5, evaluación continuada y 6, tratamiento definitivo. Tenemos 3 causas de muerte inmediata por trauma, como es la hipoxia, la hemorragia y las lesiones neurológicas, a las cuales debemos estar muy alerta. Entonces, vamos a evitar la muerte y la discapacidad de nuestro paciente pediátrico, realizando nosotros una buena atención, es decir, una atención de calidad en los primeros minutos, en donde vamos a aplicar correctamente todo el protocolo ABCD y descartar la existencia de lesiones que sean potencialmente mortales. Entonces, tenemos aquí la evaluación primaria para evitar tanto muertes y secuelas. Tenemos dentro de la control de vía aérea y movilización cervical, B, respiración y ventilación, C, circulación y control de hemorragias, D, la valoración neurológica, E, la exposición y sobre todo prevención de hipotermia. Seguidamente podemos colocar una sonda de Foley, siempre pidiendo el consentimiento de su familia, una descompresión gástrica, por lo que hemos explicado, y preguntar su historia adicional. Luego podemos hacerlo esto. Entonces el paso A, B y C, que ya les había dicho que A, vía aérea, B, respiración y C, circulación. Esto tiene que ser un tiempo de 0 a 5 minutos. Debe ser una reanimación funcional. D, de 5 a 8 minutos, evaluación y protección. E, de 8 a 15 minutos, anatomía, secundaria, de 15 a 60 minutos, es decir, una evaluación de conductas realizadas y empezar el tratamiento definitivo, pero siempre tenemos que enfocarnos primeramente en la hora dorada, es decir, hacer todos estos pasos mientras menos tiempo mejor. Ya, bien, tenemos la A, el control de vía aérea e inmovilización cervical. Tenemos que nuestro objetivo como médicos es restaurar la oxigenación tan pronto sea posible. Inmovilizar manualmente la columna cervical, es decir, evitar la tracción y el movimiento, ya que puede empeorar la lesión, que ya es una lesión preexistente. Se debe colocar un rollo en la espalda para evitar que se flexione la columna cervical y para mejorar la oxigenación se debe por colocar siempre a nuestro paciente pediátrico en posición de olfateo. De evaluación, vamos a ver la permeabilidad de la vía aérea, nivel de conciencia, lesiones maxilofaciales y si es que encontramos estridor o cianosis de las mucosas, ya sean estas orales, nasales. La intervención, podemos hacer una triple maniobra o una inmovilización de la columna cervical, oxígeno al 100% con máscara de no reinhalación, una cánula orofaringea si no hay reflujo nauseoso o una intubación de secuencia rápida si la escala de Glasgow es de menor a 8 o hay alteración de los reflejos de protección. Respiración y ventilación, tenemos que todos los pacientes politraumatizados requieren oxígeno al 100%, igual en adultos. Bien, los pacientes hipoxémicos compensan con uso de músculos accesorios, pero esto es muy sutil en los niños. Entonces aquí se debe evaluar y reevaluar periódicamente la respiración. Por tanto, también se debe auscultar el tórax para detectar ruidos sobreañadidos. Nuestro enfoque con respecto al punto B es que debemos descartar la presencia o la existencia de un hemotórax de atención, un hemotórax masivo, un hemotórax abierto o un tórax inestable. O en caso de que exista alguna fractura, tal vez que esto pueda ocasionar iguales signos de Pegg, entre otros. La evaluación, esta es frecuencia respiratoria, tenemos que ver que haya movimiento de la pared torácica, que haya una buena entrada de aire, una pulso-oximetría, respiración, si es que nuestro paciente tiene respiración paradójica, si hay desviación de la tráquea, una ingurgitación yugular o segmentos inestables. En este caso también debemos de fijarnos si es que hay heridas abiertas. Bien,
en un neumotórax, atención, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular. Y el hemotórax, una toracotomía y tubo a tórax, que esto es ya más específico de cada especialista. Y en un neumotórax abierto se dice que hay que convertirlos a un neumotórax cerrados con apósito y una toracostomía. Una contusión, un tórax inestable, se recibe una intubación, se dificultad respiratoria grave y siempre la presión arterial de oxígeno debe ser menos de 50 y la presión arterial de dióxido de carbono mayor a 50. Con respecto al punto C, que corresponde a circulación y control de hemorragias, pues nos decía que no solo basta ver la frecuencia cardíaca o la tensión arterial, sino también se debe realizar una monitorización continua, es decir, con el fin de prevenir un choque. Debido a que los niños tienen poca volemia, entonces esto se debe. La respuesta del niño a la hipovolemia puede variar, entonces, ¿qué puede haber? Aquí puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca y resistencia vascular periférica. Nuestro niño se puede poner pálido, taquicárdico, taquipnéico, puede tener un llenado capilar lento. Cuando hay pérdidas mayor al 20%, el niño va a tener alteraciones de la conciencia o oliguria, y cuando hay una pérdida mayor al 25%, puede producir una hipotensión. Es importante tener acceso a 2 venas de gran calibre por encima del diafragma, y si no se puede tener un acceso periférico ni central, se puede hacer un acceso interóseo. Se debe dar cristaloides a bolo inicial de 20 ml clorama en 10 minutos, y si no responde al tercer bolo, tenemos que buscar un probable sangrado interno, y siempre se debe calentar los líquidos antes de administrarlos para prevenir la hipotermia. En este caso también se debe estar atento de la evaluación con respecto a la presencia de un taponamiento cardíaco, que debe sospecharse en todo niño con trauma torácico o con signos de bajo gasto cardíaco que no responde a la reanimación con líquidos. Bien, tenemos también que la evaluación en este caso vamos a ver el llenado capilar, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia, pulsos periféricos y centrales, temperatura, gasto urinario, regurgitación yugular y pulso paradójico. Las intervenciones, es decir, lo que vamos a hacer es monitorizar frecuencia cardíaca, saturación, frecuencia respiratoria, temperatura. Por ley vamos a poner 2 accesos venosos, una reanimación con cristaloides tibios de 20 a 30 ml kilogramo y sobre todo el taponamiento cardíaco. En caso de que sea así, una pericardiocentesis, que esta ya es realizada por el especialista igual. Con respecto al punto 2, valoración neurológica, aquí se incluye, ¿no?, el estado de conciencia y las pupilas. Esta documenta la evaluación de la afección neurológica luego del trauma, y las formas de evaluar el nivel de conciencia tenemos la escala ACTU pediátrica, que la A significa si está alerta, B, V si responde a la voz, P de pain de responder al dolor, y U de unresponsible, que es sin respuesta. La evaluación en este punto es valorar por el nivel de conciencia. Vamos a aplicar la escala AFPU. Vamos a ver el tamaño pupilar, si hay reactividad, si hay respuesta al estímulo de la luz, si hay movimientos de extremidades, su tono y fuerza muscular, las posturas y los reflejos. Las intervenciones: vamos a proveer a nuestro paciente el suficiente oxígeno. Como habíamos dicho, en todo trauma se debe colocar oxígeno, y la perfusión cerebral. Verificar si hay trauma raquimedular en estos casos. También es importante, con respecto a la E, que corresponde a exposición y prevención de la hipotermia, que habíamos hablado, es importante descubrir lesiones graves. Entonces, en este caso, no vamos a quitar la ropa extremidad por extremidad, sino debemos hacerlo lo más rápido posible, es decir, vamos a cortar la ropa y evaluar todo el cuerpo. Luego podemos usar lámparas de calor, es decir, sábanas tibias o calentadores, pero lo importante, lo primero siempre es descubrir y hacerlo todo esto rápido. Medir la temperatura igualmente regularmente. Vamos a evaluar, en el momento de evaluar, pues quitamos la ropa, examinamos debajo del collar y examinar siempre la espalda. Las intervenciones que se puede hacer: un examen rectal, sonda vesical, una sonda orogástrica y exámenes de laboratorio, pruebas cruzadas, imágenes, así como también tipificación sanguínea.
También tenemos que, bueno, estas guías son aplicables a todos los niños politraumatizados porque en este caso se debe evaluar el estado de inmunización contra el tétano, si hay heridas abiertas, se debe controlar el dolor, es decir, iniciar analgésico cuanto antes, obtener radiografías, esto es muy importante una vez que el paciente esté estable. Siempre se pide de columna cervical, lateral, estándar de tórax, pelvis, entre otras. Y en estos casos, sospechar de maltrato infantil, sobre todo si ya viene el familiar y la historia no concuerda, o si es que ya viene repetidamente con golpes. Con respecto a los aspectos psicológicos, no basta solo, como habíamos dicho, detectar la frecuencia cardíaca o la presión arterial, sino es necesario monitorizar continuamente al niño para prevenir un choque. Y los niños, como tienen poca bulimia, pues se debe corregir la bulimia rápidamente. Y con respecto a la estrategia de prevención de lesiones, es importante la prevención de lesiones, pues debemos limitar secuelas y la muerte infantil. Y como sabemos, las lesiones, al igual que las otras enfermedades, ocurren con patrones predecibles y pueden ser controlados y evitados. Así como también debemos realizar una educación pública haciendo prevención, lo cual debería de ser parte de la rutina de cada visita al consultorio de urgencias. Gracias. Muy bien, Abigail. Muy bien hecho el resumen. Bueno, es importante, ¿no es cierto?, la valoración prehospitalaria también de los niños durante el trauma pediátrico. El reconocimiento primario que se realiza junto a la estabilización inicial consiste en una exploración rápida del paciente, fundamentalmente clínica, para detectar lesiones con riesgo. Este riesgo vital y tratarlas con métodos sencillos y eficaces. Entonces, Ariana, un método Buenas fácil, noches, ¿no? un método rápido y fácil de tratar. ¿Cuáles fueron de los que mencionó Abigail? No. ¿Trauma o no entiendo la pregunta? Acabo de decir que es importante realizar un método rápido y fácil para salvar la vida del niño. ¿En qué caso sería? Ya, se aplica ya cuando se detecta lo que es un traumatismo, se aplica lo que es el ABCD de- del trauma. Entonces, primeramente asegurar lo que es la vía aérea, la ventilación, luego la perfusión, lo que es el estado neurológico y también lo que es la exposición ambiental. Entonces, como mencionaba Abigail, esto debe ser realizado en el menor tiempo posible y una vez, o sea, primeramente estabilizar a lo que es el niño en este caso, evaluando todo lo que es un examen rápido y al mismo tiempo corrigiendo lo que se vaya encontrando. Entonces, eso sería primeramente. Y luego ya de que está el niño compensado, sería de hacer lo que es la monitorización y hacer ya un examen físico ya más detallado y ir tratando igual las causas. Igual, pero siempre se debe realizar lo que es la evaluación de lo que es el ABCD, porque uno nunca se sabe pues si es que puede mejorar o empeorar, entonces se mantiene una monitorización. Pero en sí, todo está en cómo se trate el ABCD cuando llega el niño. Ya. Pero Stephanie, entonces, ¿cuáles serían las causas más frecuentes en el trauma en niños? Nos mencionaba la compañera que todo va a depender de la edad del niño. Por ejemplo, en pequeños recién nacidos mencionaba lo que son accidentes
automovilísticos, el hecho de que los lleven en el asiento del pasajero o incluso por su tamaño o descuido. Y también lo que son la caída de líquidos calientes sobre el recién nacido. Ya en niños mayores, de igual manera, por su desarrollo motor y eso, entonces hacen que los accidentes sean de tipo ya como caídas, la ingesta de líquidos o sustancias que producen intoxicación, quemaduras por fuego, por líquidos, ya igual manera más en niños mayores, de igual manera lo que son ya el uso de aparatos como bicicleta, los mismos accidentes automovilísticos serían una de las causas comunes en ellos. Ya, muy bien, Stephanie. Bueno, la pregunta anterior era sobre una maniobra o un método fácil de realizar. Eran los que mencionó en algunos casos Abigail. Si, por ejemplo, en un neumotórax a tensión, podemos colocar una agujita en el segundo espacio intercostal, en línea medio clavicular, eh, con una bolsita de plástico, puede estar húmeda, ¿sí? Puede ser un preservativo incluso, y lo cual vamos a permitir que pueda llegar a la emergencia o sea tratado ya definitivamente de una forma adecuada, ¿sí? Ahí está, sí, cómo se puede colocar esta aguja. Una aguja de la que tenga de mayor calibre sería mucho mejor, ¿sí? Para que salga el aire dentro de la cavidad pleural y el paciente pueda respirar y no se vaya a morir, ¿sí? También decía que otra maniobra en un hemotórax soplante, por ejemplo, cuando hay una herida más grande que el diámetro de la laringe, se hace que entren cantidades grandes también de aire ambiental hacia la cavidad pleural. Entonces, y evita que salga, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos realizar otro método fácil, pegar una cinta en los tres extremos y uno dejar abierto y humedecer esa parte también. Podemos pegar con cinta adhesiva y un plástico, ¿sí? En la parte de abajo, una parte sería libre, ¿sí? Y húmeda, entonces con la finalidad de que en el momento que respira el paciente, el niño, va a expandir el pulmón y va a eliminar el aire de la cavidad pleural. Y esta válvula va a evitar que entre el aire ambiental, ¿sí? Entonces, de esta manera el niño se va a recuperar favorablemente y puede llegar a la emergencia en mejores condiciones. Y así en sin número de otras actividades que se pueden realizar y son fáciles de realizar, ¿no? En un neumotórax inestable, un tórax inestable también, ¿no es cierto? Hay muchas fracturas, ¿sí? El, en más de dos partes de una costilla. Entonces, esto hace que este bloque que está fracturado, pues haga movimientos contrarios a las costillas. De esta manera va a contusionar al pulmón y lo va a dañar más, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Debemos estabilizar. Simplemente colocar un apósito ahí y pegarlo con esparadrapo hasta que llegue al hospital, ¿sí? Lo que debemos evitar es el movimiento, ¿sí? El movimiento paradójico que tiene el tórax. Entonces, son situaciones que sí se pueden realizar y pueden salvar la vida del paciente. No solo de un niño, sino esas actividades se pueden hacer en un adulto también. ¿Alguna pregunta? O si no, quedaríamos ahí. Doc, mañana el taller, ¿a qué hora? Mañana el taller, hagámoslo temprano a las 5:15.